En el otoño de 1898, Daniel Ignacio conoció a Ana Belén bajo las circunstancias más inesperadas, en su hacienda La Sombría, un lugar perdido en el corazón austero de Castilla, donde el tiempo parecía haberse detenido. Durante 5 largos años, el vínculo entre ellos se forjó en silencio, enfrentando los desafíos del campo, el peso de un luto que no cesaba y el juicio de una familia que no entendía. Él era un hombre que había renunciado a vivir, y ella, una mujer que solo buscaba un lugar donde empezar de nuevo. Todo parecía inmutable, una rutina de dolor y trabajo, hasta que una tarde, un descubrimiento en el desván de la casona lo cambió todo para siempre. ¿Cómo es posible que la verdadera oportunidad de sanar haya permanecido oculta durante tanto tiempo, tan cerca de todos, guardada bajo llave en el corazón de la propia hacienda? Antes de contarte cómo una simple caja de música, cubierta por el polvo de los años, reveló un secreto capaz de poner a prueba este frágil nuevo comienzo, comenta aquí abajo desde qué parte del mundo nos estás viendo y suscríbete ya al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de acontecimientos que este hallazgo desencadenó en La Sombría. La historia de Daniel y Ana Belén es la prueba de que, a veces, el pasado no está enterrado, sino que simplemente espera el momento adecuado para volver y reclamar lo que es suyo. El conflicto que se desató no fue solo entre ellos, sino contra los fantasmas que habitaban cada rincón de aquella casa, fantasmas que se negaban a ceder su dominio sobre el alma de un hombre roto por la culpa. Daniel Ignacio era, para todos en la comarca, el viudo eterno, un hombre de 35 años con la mirada de un anciano, atrapado en el día exacto en que una fiebre traicionera se llevó a su esposa Elena y al hijo que esperaban. Desde entonces, La Sombría se había convertido en una extensión de su propio duelo. Se levantaba antes del alba, trabajaba la tierra con una furia silenciosa y mecánica, y al anochecer se encerraba en su despacho, un santuario, donde los retratos de Elena y sus objetos personales permanecían intactos, cubiertos por una fina capa de polvo que nadie se atrevía a tocar. Había alejado amigos y familiares, convencido de que cualquier atisbo de felicidad sería una traición imperdonable a la memoria de la mujer que había sido su vida entera. La propia hacienda parecía respirar la tristeza de su dueño. Era una construcción noble, de piedra y madera oscura, rodeada de olivos centenarios y campos de trigo que se extendían hasta el horizonte. Pero por dentro la vida se había extinguido. Los postigos de las ventanas permanecían cerrados día y noche, sumiendo los amplios salones en una penumbra perpetua. El aire era denso, cargado con el olor a madera vieja y a recuerdos estancados. Los pocos criados que quedaban se movían por los pasillos como sombras, hablando en susurros, compartiendo una lealtad silenciosa hacia el patrón y un dolor profundo al verlo consumirse lentamente. La Sombría no era un hogar, era un mausoleo magnífico y desolado, un monumento al amor perdido. La llegada de Ana Belén fue como una piedra arrojada a un estanque en calma. Llegó en un carro polvoriento una mañana de septiembre, con un único baúl que contenía todas sus posesiones y una expresión en el rostro que hablaba de sus propias pérdidas. Viuda y sin patrimonio, había aceptado el puesto de ama de llaves como su última oportunidad para encontrar un refugio, un lugar donde el mundo dejara de golpearla. Al cruzar el umbral de La Sombría, lo primero que sintió no fue la grandeza de la casa, sino un frío que le caló hasta los huesos, una soledad tan palpable que casi podía tocarse. Comprendió de inmediato que no había llegado a un simple lugar de trabajo, sino a un campo de batalla emocional donde un hombre libraba una guerra perdida contra sí mismo. El primer encuentro entre ellos fue breve y desprovisto de cualquier calidez. Daniel la recibió en el vestíbulo, pero sus ojos no se detuvieron en ella más de un segundo. Su mirada parecía atravesarla, perdida en algún punto del pasado. Le dio las instrucciones básicas con una voz grave y monótona, a través de su capataz, Mateo, un hombre leal que sufría en silencio por su señor. Para Daniel, Ana Belén no era una persona con su propia historia de dolor, era una pieza necesaria para evitar que la estructura física de su santuario se viniera abajo por completo.
Su presencia era un recuerdo incómodo de que la vida, a pesar de sus esfuerzos por detenerla, seguía avanzando fuera de los muros de su despacho. Con una diligencia silenciosa, Ana Belén comenzó su labor. No intentó imponer cambios drásticos ni desafiar las reglas no escritas de la casa. Entendió que aquel lugar era un nido de heridas abiertas y que debía moverse con cuidado. Empezó por las tareas más básicas: limpiar el polvo acumulado, ventilar las habitaciones una a una, devolver un orden funcional a la cocina y las dependencias del servicio. Su presencia era discreta pero constante. El sonido rítmico de sus pasos por los largos pasillos, el aroma a pan recién horneado que a veces escapaba de la cocina, o el simple hecho de ver una figura moviéndose con propósito por la casa, comenzaron a alterar sutilmente el equilibrio de la desolación. Era una vida nueva latiendo, aunque fuera débilmente en el corazón de la muerte. La noticia de la nueva ama de llaves en la Sombría no tardó en extenderse por la comarca. En un entorno rural donde cada movimiento era observado y comentado, la llegada de una mujer desconocida a la casa del viudo más notorio de la región se convirtió en el principal tema de conversación. Los terratenientes vecinos y sus esposas cuchicheaban en las misas de los domingos y en las visitas de cortesía. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué pretendía? Algunos la veían con lástima, otra alma desafortunada buscando cobijo. Otros, con una suspicacia mal disimulada, la consideraban una oportunista que intentaría aprovecharse de la vulnerabilidad de Daniel. La presión social, invisible pero implacable, comenzó a construir un muro de juicios y expectativas alrededor de la hacienda. Una mañana, mientras limpiaba el gran salón, Ana Belén tomó una pequeña decisión que tendría consecuencias inesperadas. Observó los pesados cortinajes de terciopelo que bloqueaban por completo la luz y, movida por un impulso, descorrió uno de ellos apenas unos centímetros. Un haz de sor dorado y polvoriento se proyectó en el suelo de baldosas, iluminando la penumbra por primera vez en años. Justo en ese momento, Daniel cruzó el salón en dirección a los campos. Se detuvo en seco al ver aquel rayo de luz. No dijo nada. No hubo un reproche ni una orden, simplemente se quedó quieto, observando las partículas de polvo que danzaban en el aire, como si estuviera viendo un espectro. Por un instante, la máscara de indiferencia de su rostro se resquebrajó. Ese pequeño gesto, esa rendija de luz, desató una tormenta en el interior de Daniel. Se retiró a su despacho sintiendo una punzada de algo que no era solo dolor. Era una mezcla confusa de rabia y una extraña nostalgia por una calidez que creía haber olvidado para siempre. Se sentó en su escritorio con las manos temblorosas y miró el retrato de Elena. Un sentimiento abrumador de culpa lo invadió. ¿Cómo se atrevía a permitir que la luz entrara de nuevo en aquella casa que había sido el escenario de su felicidad y su tragedia? Se sintió un traidor a la promesa silenciosa que le había hecho a su esposa, la de mantener su mundo intacto, oscuro y a salvo de cualquier nueva esperanza. La guerra interna que libraba acababa de encontrar un nuevo y poderoso enemigo, la presencia silenciosa de Ana Belén. Aquel rayo de luz, tan insignificante para el mundo, se convirtió en una grieta en la fortaleza de Daniel. Se retiró a su despacho, pero por primera vez en 5 años, el encierro no le trajo consuelo, sino una agitación desconocida. Se sentó en la penumbra, con el retrato de Elena observándolo desde la pared, y sintió una oleada de ira sorda. No era una ira dirigida a Ana Belén, a quien apenas consideraba, sino a sí mismo. ¿Cómo había permitido esa profanación? Aquella luz era un símbolo de vida, de un mundo exterior que seguía girando, indiferente a su tragedia. Se levantó y caminó hasta la ventana de su propio despacho, descorriendo la cortina con un gesto brusco, solo para volver a cerrarla de inmediato, como si el simple contacto con el exterior le quemara. La quietud de la Sombría había sido violada, y él se sentía el único culpable de esa traición. Las noticias volaban en la comarca, con la velocidad del viento que barría los campos. Los murmullos sobre la nueva ama de llaves se transformaron en un juicio velado.
En el atrio de la iglesia tras la misa del domingo o en los corrillos que se formaban en el mercado, las conversaciones seguían un patrón predecible. Algunos decían que Daniel había perdido el juicio por completo, permitiendo que una extraña se adueñara de la casa que fue de Helena. Otros, más maliciosos, insinuaban que la mujer, viuda y sin recursos, tenía intenciones que iban más allá de sus deberes. La sociedad rural de la época, regida por códigos no escritos de decoro y luto, no concebía un duelo que no siguiera sus estrictas fases. El de Daniel se había prolongado demasiado, y la presencia de Ana Belén era vista no como una ayuda, sino como una anomalía, una amenaza al orden establecido de las cosas. La presión no solo venía de afuera. La familia de Daniel, que durante años había respetado su aislamiento con una mezcla de pena y frustración, vio en la llegada de Ana Belén una oportunidad para intervenir. Su hermana mayor, Isabel, una mujer de carácter recio y casada con un terrateniente vecino, se presentó en la sombría sin previo aviso. Su visita no era de consuelo, sino de inspección. Recorrió la casa con una mirada crítica, evaluando cada rincón con la autoridad que le confería su apellido. Observó a Ana Belén desde la distancia con una frialdad que no dejaba lugar a dudas. Para Isabel, el problema de Daniel no era el dolor, sino su obstinación en aferrarse a él, y aquella mujer silenciosa y eficiente era una pieza desconocida en un tablero que creía controlar. El enfrentamiento fue tan silencioso como la propia casa. Durante la cena, en el inmenso comedor donde solo se oía el tintineo de los cubiertos, Isabel sugirió, con una delicadeza forzada, que quizá era hora de guardar algunas de las pertenencias de Helena. Habló de la necesidad de mirar hacia el futuro, de honrar la memoria viviendo, no muriendo en vida. Daniel no levantó la vista del plato. Escuchó el monólogo de su hermana sin inmutarse, con una paciencia gélida que resultaba más intimidante que cualquier grito. Cuando Isabel terminó, él simplemente se levantó de la mesa, pronunció un escueto buenas noches y se retiró a su despacho. La puerta se cerró tras él con un sonido definitivo, dejando a Isabel sola en el comedor, derrotada por un muro de silencio que ninguna de sus razones pudo derribar. Ana Belén se movía por la casa como una sombra consciente de su propia invisibilidad, testigo mudo de aquellas tensiones. Había sentido la mirada penetrante de Isabel sobre ella, había escuchado el eco de sus palabras en el comedor y había comprendido la profundidad del abismo que separaba a Daniel del resto del mundo. Ella también conocía el luto, la sensación de que una parte de ti ha muerto para siempre, pero su dolor era anónimo, sin una gran hacienda que sirviera de monumento. Observaba a Daniel con una empatía callada, reconociendo en su rigidez y en su silencio una batalla que ella misma libraba en su interior. No intentaba sanarlo ni cambiarlo, su único propósito era cumplir con su trabajo y mantener a flote aquel barco a la deriva, aunque el capitán estuviera decidido a hundirse con él. La habitación de Helena permanecía como el epicentro sagrado del duelo de Daniel. Era la única estancia de la casa a la que Ana Belén tenía prohibido el acceso. La puerta siempre estaba cerrada, pero a veces, cuando pasaba por el pasillo, podía percibir a través de la rendija un tenue olor a lavanda seca, el perfume que Helena solía usar. Los otros criados le habían contado que todo seguía intacto, como si ella fuera a regresar en cualquier momento. El cepillo de plata sobre el tocador, con algunos cabellos rubios aún atrapados en las cerdas. El chal de lana que usaba en las tardes frescas, doblado sobre el respaldo de un sillón. Un libro de poemas abierto en la mesilla de noche, marcando una página que nunca terminaría de leer. Aquel cuarto no era una habitación, era un altar, y Daniel era su único y devoto sacerdote. Una tarde, en el silencio de las caballerizas, sus mundos colisionaron por un instante. Daniel estaba cepillando a su caballo, un alazán viejo que había sido el favorito de Helena. Lo hacía con una concentración absorta, un ritual que repetía cada día.
Ana Belén había salido a recoger hierbas del pequeño huerto cercano y al pasar se detuvo un momento. No dijo nada, simplemente observó la escena, la ternura casi imperceptible con la que las manos ásperas del hombre cuidaban del animal. Él sintió su presencia y giró la cabeza lentamente. Sus miradas se cruzaron durante un segundo que pareció eterno. No hubo palabras, ni siquiera un gesto, solo un reconocimiento mudo, la constatación de dos soledades compartiendo el mismo aire denso de la sombría antes de que ambos apartaran la vista, volviendo a sus respectivas prisiones. El invierno llegó a Castilla con su habitual crudeza, envolviendo la sombría en un manto de nieve y silencio. El aislamiento se hizo aún más profundo. Los caminos quedaron intransitables durante semanas y la hacienda se convirtió en una isla varada en un mar blanco. Para Daniel, este encierro forzoso era casi una bendición. El mundo exterior, con sus juicios y sus expectativas, desaparecía tras la cortina de nieve. Pero el silencio dentro de la casa se volvió más pesado, más denso. Cada crujido de la madera, cada eco de un paso en el pasillo resonaba con una claridad abrumadora. En medio de ese vacío sonoro, la presencia discreta de Ana Belén se convirtió en un contrapunto, un latido constante y suave que sin que él fuera consciente, impedía que el silencio lo devorara por completo. Fue un murmullo casi inaudible, una melodía sencilla que Ana Belén tarareaba mientras pulía la plata en la cocina una mañana gris. No era una canción concreta, solo unas notas que surgían de la costumbre. Pero para Daniel, que pasaba por el pasillo en ese momento, fue como un relámpago. La reconoció al instante. Era una vieja tonada popular que a Elena le encantaba cantar mientras cuidaba de sus rosales en el jardín. Se quedó paralizado, con la mano en el pomo de la puerta de su despacho. La memoria lo asaltó con una violencia inesperada. El sol de una tarde de junio, el olor de las rosas, la risa de Elena al viento. El dolor fue tan agudo, tan físico, que le costó respirar. Se encerró en su estudio, no con ira, sino con una desolación renovada, castigándose por haber permitido que un nuevo sonido profanara el santuario de sus recuerdos. Desde la distancia, Mateo, el capataz, observaba la lenta y silenciosa batalla que se libraba dentro de la casona. Era un hombre de pocas palabras, leal a Daniel desde que ambos eran jóvenes, y la sombría era un lugar lleno de vida. Veía el esfuerzo de Ana Belén por mantener un orden, por traer una dignidad silenciosa al caos emocional de la casa. Y veía cómo Daniel se resistía a cada pequeño cambio, a cada atisbo de normalidad, como si la propia vida fuera su enemiga. Mateo conocía la profundidad de la herida de su patrón, pero también empezaba a ver en la presencia de aquella mujer una posibilidad, una última y frágil oportunidad de anclar a Daniel de nuevo al mundo de los vivos. Se debatía entre el impulso de hablar, de intentar razonar con él, y la certeza de que hay dolores que solo uno mismo puede decidir cuándo empezar a sanar. La primavera se abría paso con una timidez casi imperceptible en las tierras de la sombría, el deshielo comenzaba a dibujar arroyos efímeros en los campos y un aire menos gélido se colaba por las rendijas de la casona. Fue en uno de esos días de luz pálida, cuando Ana Belén, en su afán incansable por devolverle a la casa un orden que iba más allá de la simple limpieza, decidió enfrentarse al desván. Era el último bastión del abandono, un lugar al que ni los criados más antiguos subían, un depósito de muebles desvencijados y recuerdos que nadie se atrevía a remover. Con un pañuelo cubriéndole el cabello y una determinación serena, subió la escalera de caracol dispuesta a reclamar aquel espacio a la inercia del olvido. El desván era un mundo en sí mismo, un laberinto de sombras y siluetas cubiertas por sábanas blancas que parecían sudarios. El aire era denso, con un olor a madera seca y a tiempo detenido. Ana Belén avanzó con cuidado, abriendo un pequeño ventanuco que dejó entrar un haz de luz polvorienta.
La luz reveló el caos, cunas rotas, espejos con el azogue velado y, en un rincón, apartado de todo lo demás, un gran arcón de cuero oscuro con herrajes de latón empañados por el óxido. Parecía un cofre del tesoro olvidado, y una extraña curiosidad, más fuerte que su habitual prudencia, la impulsó a acercarse. Las cerraduras no estaban echadas, como si quien los cerró por última vez no tuviera intención de que permaneciera sellado para siempre. Con un esfuerzo, levantó la pesada tapa. Un aroma a cedro y a lavanda seca, extrañamente preservado, ascendió hasta ella. Dentro, apiladas con un cuidado que contrastaba con el desorden del resto del desván, había manteleríos de hilo, sábanas bordadas y, debajo de todo, un pequeño conjunto de ropa de bebé. Unos patucos de lana blanca, un gorrito de encaje. Ana Belén sintió una punzada de dolor ajeno, comprendiendo que estaba profanando un santuario íntimo. Estaba a punto de cerrar el arcón cuando sus dedos rozaron algo duro y liso. Apartó con delicadeza una última capa de tela y la encontró. Una pequeña caja de música de madera de nogal, con intrincadas filigranas de nácar en la tapa que dibujaban una pareja de ruiseñores. La sostuvo en sus manos durante un largo rato. El objeto era exquisito, pero sentía el peso de la historia que contenía. Una parte de ella, la más prudente, le gritaba que volviera a cerrarlo todo y bajara de allí como si nunca hubiera descubierto nada. Sabía que cada objeto en aquella casa era una mina cargada de dolor para Daniel. Sin embargo, otra parte, una intuición profunda, le decía que aquel objeto no era como los demás. No parecía un recuerdo triste, sino uno feliz, y la idea de que algo tan bello permaneciera en silencio en la oscuridad le pareció una injusticia. Quizás solo buscaba confirmar que algo con apariencia de vida aún podía funcionar en aquel lugar. Con un movimiento casi reverencial, giró la pequeña manivela de la base. Una melodía cristalina, casi milagrosa, rompió el silencio sepulcral de la sombría. Eran unas notas sencillas, delicadas y nostálgicas que parecían contar una historia de tiempos más felices. El sonido, amplificado por la acústica de la vieja casona, descendió por la escalera, atravesó los largos pasillos y se coló por debajo de las puertas cerradas. Fue como un hilo de agua fresca en un desierto, un sonido tan ajeno al ambiente opresivo de la casa que por un instante pareció un eco de otro mundo. Abajo, en la cocina, la vieja cocinera se santiguó, creyendo escuchar un fantasma. La melodía siguió su camino, imperturbable, hasta llegar a la única puerta que siempre permanecía cerrada, la del despacho de Daniel. Él estaba allí, como siempre, revisando los libros de cuentas con una concentración mecánica. La pluma que sostenía se detuvo a medio trazo cuando las primeras notas llegaron a sus oídos. Al principio fue solo una confusión, un sonido que su cerebro no podía procesar. Pero a medida que la melodía se desarrollaba, el reconocimiento lo golpeó con la fuerza de un rayo. No era una melodía cualquiera, era la nana que su madre le cantaba, la misma que Hélène había adoptado como suya, la que tarareaba mientras cosía junto a la chimenea. Cada nota era un puñal de memoria, evocando el calor de su risa, el brillo de sus ojos, el sueño de un futuro que se había hecho cenizas. Dejó caer la pluma sobre el escritorio y se levantó, movido por un impulso que no pudo controlar. Ana Belén todavía sostenía la caja abierta cuando lo vio aparecer en el umbral del desván. No caminaba, se abalanzaba, con el rostro pálido como la cera y los ojos desorbitados por una mezcla de incredulidad y dolor puro. El corazón se le encogió, preparándose para una reprimenda que, por primera vez, sentía que merecía. Había cruzado la línea más sagrada, había profanado el recuerdo más íntimo. Se levantó de un salto, con la intención de disculparse, de explicar, pero las palabras se le atascaron en la garganta al ver la expresión de su rostro. No era la ira de un patrón ofendido, sino la agonía de un hombre al borde del abismo. Pero la ira que ella esperaba no llegó. Daniel se detuvo a unos pasos de ella, con la mirada fija en la pequeña caja de madera. Su cuerpo, siempre erguido con una rigidez casi militar, pareció perder toda su fuerza. Sus hombros se hundieron y tuvo que apoyarse en el marco de una vieja silla para no caer.
El sonido que escapó de su garganta no fue un grito, sino un sollozo ahogado, el sonido de un dique que se rompe tras años de presión insoportable. Se dejó caer en la silla, cubriéndose el rostro con unas manos que temblaban violentamente. Por primera vez en 5 años, Daniel lloraba. Lloraba con la desesperación de un niño perdido, un llanto silencioso y devastador que sacudía todo su ser. En ese instante, Ana Belén dejó de ser el ama de llaves. Movida por un instinto que iba más allá de su condición de empleada, por una empatía nacida de sus propias cicatrices, supo exactamente qué hacer. Con una delicadeza infinita, se acercó y cerró la tapa de la caja, acallando la melodía que había desatado la tormenta. No huyó, no se disculpó, simplemente tomó un viejo taburete que había cerca y se sentó a una distancia prudente de él. No ofreció palabras de consuelo, pues sabía que no existían para un dolor de esa magnitud. Ofreció algo mucho más valioso, algo que nadie se había atrevido a darle en 5 años, su presencia silenciosa, un testimonio mudo de su sufrimiento. El silencio que se instaló después en el desván no era el de siempre. Ya no era el silencio vacío de la ausencia, sino un silencio denso, cargado de una emoción compartida y de una vulnerabilidad que lo llenaba todo. Daniel siguió llorando durante un tiempo que pareció eterno, sin intentar ocultar sus lágrimas. Y Ana Belén permaneció a su lado, inmóvil, respirando al compás de su dolor. No se miraron, no hablaron, pero en esa penumbra polvorienta, rodeados de los fantasmas del pasado, algo fundamental se había roto, y al mismo tiempo, algo nuevo había comenzado a forjarse. Por primera vez en 5 años, el muro que él había construido a su alrededor tenía una brecha. Y a través de esa brecha, sin que él se diera cuenta, había entrado una testigo de su alma rota. Cuando el último sollozo de Daniel se extinguió en el aire polvoriento del desván, un silencio diferente se instaló entre ellos. No era el silencio opresivo de la ausencia, sino uno denso, cargado de una vulnerabilidad compartida. Ana Belén no se movió de su sitio, simplemente permaneció allí, como un faro discreto en medio de la tormenta. Daniel se recompuso lentamente, sin mirarla, y abandonó el desván con la misma brusquedad con la que había entrado. Pero algo se había quebrado para siempre. Al bajar las escaleras, no cerró la puerta tras de sí. Por primera vez en 5 años, una pequeña rendija quedaba abierta en la fortaleza de su dolor, y en el umbral de esa rendija, sin que él lo supiera, había quedado la figura silenciosa de Ana Belén, guardiana de un secreto que ahora compartían. El día siguiente transcurrió en una extraña normalidad. Los criados, que habían oído el llanto ahogado y habían visto a su patrón salir del desván con el rostro devastado, se movían por la casa con un sigilo casi reverencial. Esperaban una explosión de ira, una orden de expulsión para la nueva ama de llaves, pero no llegó nada. Daniel se encerró en su despacho como de costumbre, pero el ambiente en la sombría había cambiado. Era como si la casa entera hubiera contenido la respiración durante un lustro, y por fin hubiera exhalado. Ana Belén continuó con sus tareas con una calma imperturbable, pero era consciente de que su papel en aquella hacienda había trascendido el de una simple empleada. Se había convertido en la única testigo de la capitulación de un hombre que se creía invencible en su propia miseria. Pasaron varios días antes de que volvieran a cruzar más que un saludo formal. Daniel la evitaba, pero no con la frialdad distante de antes, sino con la torpeza de quien no sabe cómo enfrentarse a una intimidad no buscada. Una mañana, sin embargo, la encontró en el jardín trasero, arrancando con paciencia las malas hierbas de un rosal que había sido el orgullo de Elena y que ahora se ahogaba en el abandono. Se detuvo a una distancia prudente. Ella, al sentir su presencia, levantó la vista, con las manos cubiertas de tierra. Él no habló del desván, ni de la caja de música. En su lugar, con una voz ronca por el desuso, preguntó: ¿cree que aún tienen salvación? No se refería solo a las rosas, y ambos lo sabían. Era la primera pregunta real que le dirigía, la primera vez que su existencia era algo más que una sombra en su periferia. Ana Belén se incorporó lentamente, limpiándose las manos en el delantal.
Le explicó con sencillez los cuidados que necesitaban las plantas, una poda severa, abono, paciencia. Hablaba de las raíces, de la necesidad de cortar lo muerto para que lo vivo pudiera florecer. Su voz era tranquila, práctica, pero cada una de sus palabras resonaba con un doble sentido que ninguno de los dos se atrevió a reconocer en voz alta. Daniel la escuchó en silencio, asintiendo levemente. No le dio las gracias, pero cuando se marchó, se quedó un largo rato observando el rosal desde la ventana de su despacho. Aquella conversación, tan simple y terrenal, había sido un puente tendido sobre un abismo de silencio. Un puente frágil, pero un puente al fin, que ninguno de los dos estaba dispuesto a quemar. Este cambio sutil en la dinámica de la sombría no pasó desapercibido. Mateo, el capataz, fue el primero en notarlo. Vio a su patrón detenerse a observar el trabajo de Ana Belén en el jardín, o escuchar con una atención usual cuando ella daba alguna instrucción a la cocinera. Eran gestos mínimos, casi imperceptibles para un extraño, pero para alguien que conocía la profundidad del encierro de Daniel, eran como un deshielo en pleno invierno. Empezó a albergar una esperanza cautelosa. Quizá aquella mujer, con su presencia serena y su respeto por el dolor ajeno, era la única que podía llegar a un lugar del alma de Daniel al que ni la familia ni el tiempo habían logrado acceder. Una esperanza que, sin embargo, chocaba de frente con las rígidas convenciones de la época y el lugar. La noticia de que el viudo de la sombría empezaba a levantar cabeza se extendió por la comarca con la misma velocidad que los rumores maliciosos sobre la influencia de su ama de llaves. La sociedad local, que durante años había lamentado su reclusión, ahora miraba con recelo cualquier signo de recuperación. Para ellos, el duelo de Daniel se había convertido en una especie de leyenda, un monumento al amor eterno. Verlo despertar de su letargo no era motivo de alegría, sino de escándalo. ¿Y por instigación de quién? De una mujer sin apellido ni fortuna, una simple sirvienta. Las visitas de cortesía a las fincas vecinas se convirtieron en tribunales improvisados donde se juzgaba la moralidad de Ana Belén y la debilidad de un hombre que parecía estar olvidando demasiado pronto a la irreemplazable Elena. La presión culminó con una nueva visita de su hermana Isabel, esta vez con una estrategia diferente. Ya no intentó apelar a la razón, sino a la culpa. Se presentó en la sombría con un retrato en miniatura de Elena que, según dijo, había encontrado entre las cosas de su madre. Lo colocó sobre la repisa de la chimenea del salón principal, un recordatorio constante y acusador. «Para que nunca olvides quién fue la verdadera señora de esta casa», le dijo a Daniel en un tono que mezclaba la devoción fraternal con una advertencia afilada. Su mirada, al cruzarse con la de Ana Belén en el pasillo, fue de un desprecio gélido. La guerra por el alma de Daniel y el futuro de la sombría acababa de declararse abiertamente, y el campo de batalla era cada rincón de aquella casa. Pero Daniel ya no era el mismo hombre que se derrumbó en el desván. La vulnerabilidad que había mostrado le había conferido paradójicamente una nueva y extraña fuerza. Aquella noche, durante la cena, miró el retrato en la chimenea y luego miró a su hermana. Con una calma que la desarmó, le dijo: «Nadie en esta casa ha olvidado a Elena, y nadie la olvidará jamás. Pero esta casa debe seguir en pie, Isabel, y para eso necesito gente que trabaje por ella, no fantasmas que la habiten». Fue la primera vez que defendía, aunque fuera indirectamente, el lugar de Ana Belén. No la nombró, pero su mensaje fue inequívoco. Isabel comprendió que había perdido terreno. El muro de silencio se había resquebrajado, y por la grieta no solo entraba luz, sino también una voluntad que creía extinguida. A partir de ese día, la interacción entre Daniel y Ana Belén se hizo más frecuente, aunque siempre dentro de los límites de la hacienda. Él comenzó a consultarle sobre asuntos domésticos que antes ignoraba por completo: la reparación de una gotera, la necesidad de comprar nuevas sábanas para los jornaleros. Eran excusas, pretextos, para buscar su compañía, para escuchar su voz sensata. Una tarde, mientras revisaban unos viejos libros de cuentas en el despacho, él le señaló una anotación al margen, con una caligrafía elegante y femenina. Elena quería construir un pequeño invernadero aquí, junto a la cocina, para cultivar hierbas medicinales, dijo,
con una nostalgia que ya no era solo dolor, sino también un tierno recuerdo. Estaba compartiendo su pasado, no como una carga, sino como una historia. Ana Belén escuchaba estas confidencias con un respeto profundo. No ofrecía consuelo fácil ni intentaba minimizar su pérdida, simplemente escuchaba, validando su dolor con su silencio atento. Y en una de esas tardes, mientras el sol se ponía tiñendo de naranja los campos de trigo, se atrevió a compartir una pequeña parte de su propia historia. Le habló de su padre, un hombre de campo que le había enseñado a entender los ciclos de la tierra, y de su marido, un maestro de escuela que murió de unas fiebres, dejándola sola. No entró en detalles, pero fue suficiente para que Daniel comprendiera que la soledad y la pérdida no era un territorio exclusivo de él. En aquella penumbra del despacho, dos mundos de dolor se reconocieron, creando un lazo de empatía más fuerte que cualquier palabra. La vida en la sombría comenzó a encontrar un nuevo ritmo. Ya no era la cadencia fúnebre de antes, sino una melodía más lenta, melancólica, pero con atisbos de una posible armonía. Ana Belén, con el consentimiento tácito de Daniel, empezó a tomar pequeñas decisiones que devolvían la vida a la casa. Abrió los postigos de las ventanas del salón principal, permitiendo que la luz inundara la estancia. Encargó que se puliera la plata y se limpiaran a fondo las alfombras. No tocaba nada personal de Elena, pero sí combatía el abandono que se había apoderado de todo. La casa empezó a oler a cera limpia y a pan recién hecho, y los pocos criados que quedaban comenzaron a sonreír de nuevo, contagiados por aquel cambio sutil pero imparable. Daniel observaba esta transformación desde la distancia con una mezcla de temor y un alivio que no se atrevía a admitir. Cada ventana abierta, cada rincón limpio, era una pequeña traición a su promesa de luto eterno, pero también una bocanada de aire fresco que le impedía ahogarse. A veces, desde su despacho, escuchaba a Ana Belén torarear suavemente mientras trabajaba, y aunque al principio el sonido le causaba una punzada de dolor, poco a poco empezó a acostumbrarse. Era el sonido de la vida, persistente y tenaz, que se negaba a ser silenciada. Se encontraba a sí mismo buscando su presencia, esperando el sonido de sus pasos en el pasillo, una dependencia silenciosa que lo aterrorizaba y lo anclaba a la realidad al mismo tiempo. El verdadero punto de inflexión, sin embargo, llegó con la primera tormenta de otoño. Un temporal de viento y lluvia se abatió sobre la comarca con una furia inusitada, amenazando con echar a perder la cosecha de aceituna, el principal sustento de la sombría. Los jornaleros estaban desmoralizados, y Mateo, el capataz, no sabía cómo organizar el trabajo para salvar lo que se pudiera. Daniel, que en otros tiempos habría dirigido la operación con mano de hierro, se vio paralizado, superado por la magnitud del desastre, un reflejo de su propio caos interior. Fue entonces cuando Ana Belén, que había crecido viendo a su padre lidiar con los caprichos del tiempo, intervino. Se acercó a Daniel en el porche, mientras ambos contemplaban la cortina de agua que azotaba los campos. Con una calma asombrosa, le expuso un plan. No era una sugerencia, sino una estrategia clara y lógica. Organizar a los hombres en cuadrillas, centrarse primero en las zonas más expuestas al viento, usar lonas para proteger los olivos más jóvenes. Hablaba con el conocimiento de quien ha vivido pegado a la tierra, con una autoridad natural que no provenía de su cargo, sino de su experiencia. Daniel la miró, sorprendido. En sus palabras no había lástima por su parálisis, sino una solución práctica. Vio en ella no a una sirvienta, sino a una aliada. Por primera vez en mucho tiempo, alguien le ofrecía un camino para salir de la tormenta, tanto la de fuera como la de dentro. Impulsado por una urgencia que superó su inercia, Daniel asintió. Salió bajo la lluvia torrencial y, siguiendo el plan de Ana Belén, empezó a dar órdenes. Su voz, al principio vacilante, fue ganando la firmeza de antaño. Trabajaron codo con codo, él dirigiendo a los hombres en el campo y ella organizando desde la casa la comida caliente y la ropa seca. Durante 2 días y sus noches, lucharon juntos contra los elementos. La jerarquía de patrón y ama de llaves se disolvió bajo el aguacero, dejando solo a 2 personas unidas por un propósito común: salvar la sombría.
En el barro y el agotamiento, en las miradas de entendimiento que se cruzaban a través de la lluvia, se forjó una complicidad indestructible. Cuando la tormenta amainó, gran parte de la cosecha se había salvado. El alivio entre los jornaleros era palpable y las miradas que dirigían a Ana Belén estaban llenas de un nuevo respeto. Aquella noche, agotados, Daniel y ella se encontraron en la cocina, el único lugar de la casa que seguía con vida a esas horas. No necesitaron palabras. Él le sirvió una copa de vino, un gesto impensable semanas atrás, y se sentaron en silencio junto al fuego. En ese silencio cómodo, Daniel comprendió algo fundamental. Ana Belén no había llegado para reemplazar a Elena, había llegado para salvarlo a él, para recordarle que la sombría no era solo un mausoleo de recuerdos, sino un lugar vivo que dependía de él para sobrevivir. Esta nueva cercanía, nacida de la adversidad compartida, no tardó en ser percibida por todos. Ya no se trataba de una mera relación laboral. Las conversaciones se alargaban, las miradas se sostenían un segundo más de lo debido, y una tensión cargada de afecto no expresado flotaba en el aire cada vez que estaban en la misma habitación. Los cuchicheos en la comarca se convirtieron en un clamor. La situación había pasado de ser inapropiada a ser un escándalo en toda regla. La familia de Daniel, encabezada por Isabel, decidió que había que tomar medidas drásticas antes de que el honor del apellido quedara manchado para siempre. Estaban dispuestos a todo para separar a Daniel de la mujer que, según ellos, lo estaba llevando a la perdición. El calor de la victoria compartida y la incipiente esperanza que sentía, sin embargo, desataron una tormenta aún más violenta en el interior de Daniel. Una noche, al pasar por el pasillo, vio a Ana Belén a través de una puerta entreabierta, sentada junto a la ventana, con la luz de la luna perfilando su silueta. Sintió una punzada en el pecho, una ternura tan intensa que le cortó la respiración. Y justo después, como un latigazo, la culpa. La imagen de Elena se superpuso a la de Ana Belén y se sintió el peor de los traidores. ¿Cómo podía sentir algo así por otra mujer en la misma casa donde había amado a su esposa? El avance que había logrado se desmoronó en un instante. A la mañana siguiente, volvió a ser el hombre frío y distante del principio, levantando de nuevo el muro a su alrededor, dejando a Ana Belén confundida, herida y sola al otro lado, sin entender qué había hecho para merecer aquel regreso a la más gélida de las desolaciones. El regreso del hielo a la mirada de Daniel fue para Ana Belén una herida más profunda que cualquier desprecio anterior. Durante días se movió por la casa sintiendo el peso de un muro invisible que él había vuelto a levantar, más alto y más frío que nunca. El silencio que ahora reinaba en la sombría ya no era el de un luto estancado, sino el de una condena. Ella era la culpable de un crimen que no comprendía. El aire se volvió irrespirable, cada crujido de la madera un reproche. Una tarde, al encontrarlo solo en el porche, contemplando la nada con esa expresión de tormento controlado, supo que no podía seguir así. O entendía la razón de aquel castigo, o tendría que marcharse. Su propia dignidad, forjada en la soledad y la pérdida, no le permitía ser el fantasma de una esperanza que había sido aniquilada sin explicación. Se acercó a él con la misma determinación silenciosa con la que había descorrido las cortinas del salón meses atrás. No le habló como una empleada a su patrón, sino como una mujer que se dirigía a un hombre. Su voz fue apenas un susurro, pero cortó el aire denso de la tarde. Le dijo que si su presencia le causaba tal dolor, se marcharía al amanecer. No le pidió explicaciones, no le exigió nada. Simplemente le ofreció su ausencia como el único remedio que parecía quedarle. Su calma, su disposición a desaparecer de su vida sin un solo reproche, fue la llave que abrió la última compuerta de la presa que Daniel había construido en su interior. Él giró la cabeza lentamente, y en sus ojos ella no vio frialdad, sino un pánico desnudo, el terror de un hombre que se ve abandonado en el preciso instante en que empezaba a necesitar la luz. Él le pidió que no se fuera. La palabra sonó extraña en sus labios, una súplica que no había pronunciado en 5 años.
La invitó a entrar en su despacho, el santuario prohibido, y por primera vez la puerta no se cerró tras él, sino que quedó abierta para ella. El aire en la habitación era pesado, cargado con el olor a cuero viejo y a recuerdos intactos. El retrato de Helena dominaba la estancia, su sonrisa congelada en el tiempo observándolos. Daniel no se sentó tras su escritorio, en su trono de poder, sino que se quedó de pie junto a la ventana, dándole la espalda. Y entonces comenzó a hablar. Sus palabras no eran un grito, sino el lento desmoronamiento de un glaciar, el sonido de algo que se quiebra por dentro tras una presión insostenible. Comenzó hablando de Helena, no como la santa a la que todos veneraban, sino como la mujer que fue. Describió su risa, su manía de dejar flores en los libros, su miedo a las tormentas. Habló de su amor, un amor tan vasto y tan completo que cuando ella se fue, sintió que el mundo entero se había vaciado de color y de sentido. Le confesó el juramento que se hizo sobre su tumba, que nadie ocuparía jamás su lugar, ni en su casa ni en su corazón, que viviría el resto de sus días como un guardián de su memoria, pagando una penitencia por un crimen que solo él conocía. Ana Belén escuchaba en silencio, de pie junto a la puerta, comprendiendo que no estaba asistiendo a una confesión, sino a la autopsia de un alma. El desahogo de Daniel continuó, torrencial, desordenado. Le contó cómo la llegada de ella, su silencio, su eficacia, su simple presencia se habían convertido en una tortura. Cada gesto de normalidad, cada rayo de luz que ella dejaba entrar, era un recordatorio de la vida que él se había negado a sí mismo. La melodía de la caja de música no solo había traído un recuerdo, había traído la prueba irrefutable de que su corazón no estaba muerto, solo dormido. Y ese despertar, ese latido inesperado, lo había llenado de una culpa tan atroz que la única forma de combatirla había sido el odio. Odiarla a ella, odiarse a sí mismo por sentir de nuevo. Necesitaba apagar esa luz para poder volver a la seguridad de sus sombras, la única compañía que creía merecer. No fue solo la fiebre lo que se la llevó, dijo finalmente, girándose para enfrentarla. Su rostro estaba bañado en lágrimas silenciosas. Fui yo, Ana Belén, yo la maté. La frase quedó suspendida en el aire del despacho, tan monstruosa, tan definitiva, que pareció robarle el oxígeno a la habitación. Ana Belén sintió un escalofrío, pero no se movió. Vio en sus ojos no la maldad de un asesino, sino la agonía de un hombre que se había condenado a sí mismo. Esperó, sabiendo que la historia no había terminado, que la verdadera raíz del veneno estaba a punto de ser revelada, y que su papel en ese momento era simplemente ser testigo, soportar el peso de una verdad que había estado pudriéndose en la oscuridad durante 5 largos años. Con la voz rota, Daniel le contó la historia completa. Semanas antes de que Helena cayera enferma, él se había obsesionado con la compra de unas tierras colindantes, una oportunidad de negocio que consolidaría el poder de la sombría para las generaciones futuras. Helena había empezado a sentirse cansada, con una tos persistente que no se le iba. El médico del pueblo le restó importancia, diagnosticando un simple catarro. Pero Daniel, inmerso en su ambición, en los mapas y las negociaciones, apenas le prestó atención. La veía pálida, la oía toser por las noches, pero se convencía a sí mismo de que no era nada, porque admitir lo contrario habría significado detener sus planes, y en aquel momento esos planes le parecían más importantes. El día que tenía que viajar para cerrar el trato, Helena le pidió que no fuera. Le dijo que se sentía extrañamente débil, que tenía un mal presentimiento. Él, en un acto de egoísmo que lo perseguiría por siempre, la besó en la frente y le prometió que volverían 2 días, justo a tiempo para celebrar la adquisición. Le dijo que no fuera niña, que solo era un resfriado. Esas fueron sus últimas palabras hacia ella. El viaje de 2 días se convirtió en 4 por una complicación en los documentos. Cuando regresó a la sombría, eufórico con las escrituras en la mano, la encontró postrada en la cama, ardiendo en una fiebre que ya ningún remedio podía bajar. El médico, con la mirada baja, le dijo que habían llegado tarde. La pulmonía se la había llevado, y con ella al niño que crecía en su vientre.
Yo no estaba aquí, susurró Daniel, con la mirada perdida en el retrato de la pared. Cuando más me necesitaba, cuando su vida dependía de que yo estuviera a su lado, yo estaba firmando un papel, comprando un trozo de tierra que ahora maldigo cada vez que lo piso. Cambié su vida por un puñado de hectáreas. Se derrumbó en la silla más cercana, el cuerpo sacudido por espasmos de un dolor antiguo y purulento. Cada día desde entonces me despierto y veo su rostro pidiéndome que me quede. Y cada noche me duermo sabiendo que soy un fraude. El viudo eterno que todos admiran no es un hombre leal, es un cobarde que no tuvo el valor de cuidar a su mujer. El silencio que siguió a la confesión fue absoluto. Ana Belén se acercó lentamente y se detuvo frente a él. No extendió una mano para consolarlo, no pronunció palabras de absolución. Simplemente lo miró a los ojos y con una voz serena, que contrastaba con la tormenta que acababa de presenciar, le dijo: «Usted no es un dios, Daniel, es un hombre, y los hombres cometen errores». Le habló de la culpa, de cómo es un veneno que nos hace creer que tenemos más poder del que realmente poseemos, el poder de cambiar el pasado. Le dijo que el luto que él había construido no era un homenaje a Helena, sino una jaula para castigarse a sí mismo. Una jaula que lo estaba matando a él también. Por primera vez, alguien no intentaba justificarlo ni compadecerlo. Alguien simplemente le daba un nombre a su tormento: humanidad. Ana Belén no lo perdonó, porque no era su papel hacerlo. Lo que hizo fue algo mucho más poderoso. Le mostró un espejo en el que podía empezar a verse no como un monstruo, sino como un ser humano falible que había pagado un precio desproporcionado por un error. La verdad, una vez pronunciada en voz alta, compartida con un testigo que no juzgaba, empezó a perder su poder tóxico. Era como si la herida, al ser expuesta al aire, comenzara por fin el lento y doloroso proceso de cicatrización. El peso en los hombros de Daniel no desapareció, pero por primera vez en 5 años sintió que quizás no tendría que cargarlo solo. Se quedaron en el despacho hasta que la última luz del día se desvaneció, transformando las sombras en una oscuridad suave. No hablaron mucho más, las palabras ya no eran necesarias. En esa habitación, que había sido un mausoleo, acababa de tener lugar un exorcismo. Daniel no se había liberado de su dolor, pero se había liberado de la soledad de su culpa. Y Ana Belén había dejado de ser la ama de llaves para convertirse en la depositaria de su secreto más oscuro, la única persona en el mundo que conocía la verdad que se escondía tras la leyenda del viudo de la sombría. El silencio que siguió a la confesión fue absoluto. Ana Belén se acercó lentamente y se detuvo frente a él. No extendió una mano para consolarlo, no pronunció palabras de absolución. Simplemente lo miró a los ojos y con una voz serena, que contrastaba con la tormenta que acababa de presenciar, le dijo: «Usted no es un dios, Daniel, es un hombre, y los hombres cometen errores». Le habló de la culpa, de cómo es un veneno que nos hace creer que tenemos más poder del que realmente poseemos, el poder de cambiar el pasado. Le dijo que el luto que él había construido no era un homenaje a Helena, sino una jaula para castigarse a sí mismo. Una jaula que lo estaba matando a él también. Por primera vez, alguien no intentaba justificarlo ni compadecerlo. Alguien simplemente le daba un nombre a su tormento: humanidad. Ana Belén no lo perdonó, porque no era su papel hacerlo. Lo que hizo fue algo mucho más poderoso. Le mostró un espejo en el que podía empezar a verse no como un monstruo, sino como un ser humano falible que había pagado un precio desproporcionado por un error. La verdad, una vez pronunciada en voz alta, compartida con un testigo que no juzgaba, empezó a perder su poder tóxico. Era como si la herida, al ser expuesta al aire, comenzaba por fin el lento y doloroso proceso de cicatrización. El peso en los hombros de Daniel no desapareció, pero por primera vez en 5 años sintió que quizás no tendría que cargarlo solo. Se quedaron en el despacho hasta que la última luz del día se desvaneció, transformando las sombras en una oscuridad suave. No hablaron mucho más. Las palabras ya no eran necesarias. En esa habitación, que había sido un mausoleo, acababa de tener lugar un exorcismo. Daniel no se había liberado de su dolor, pero se había liberado de la soledad de su culpa. Y Ana Belén había dejado de ser la ama de llaves para convertirse en la depositaria de su secreto más oscuro,
la única persona en el mundo que conocía la verdad que se escondía tras la leyenda del viudo de la sombría. El vínculo entre ellos, forjado en el dolor compartido y sellado por esa confesión, se había vuelto irrompible. A la mañana siguiente, un mensajero trajo una invitación formal. Era para la fiesta anual de la vendimia en la finca de los Marqueses de Balmaceda, el evento social más importante de la comarca. Durante los últimos 5 años, Daniel había ignorado sistemáticamente aquella invitación. Pero ese día la sostuvo en su mano y miró por la ventana hacia el jardín, donde Ana Belén estaba cuidando de los rosales que, contra todo pronóstico, habían comenzado a brotar de nuevo. Tomó una decisión. No era una decisión lógica, ni prudente, ni socialmente aceptable. Era la única decisión posible para un hombre que acababa de empezar a desaprender a morir. Iba a ir a esa fiesta. Pero la verdadera conmoción vino después. Esa misma tarde buscó a Ana Belén en la cocina. Frente a la cocinera y a una de las sirvientas que se quedaron petrificadas, le preguntó con una formalidad casi tímida si le haría el honor de acompañarlo a la fiesta de los Balmaceda, no como su ama de llaves, sino como su acompañante. La propuesta era un escándalo, una declaración de guerra contra todas las convenciones sociales de su tiempo. Era un acto de una osadía tan grande que solo podía nacer de un hombre que ya no tenía nada que perder, porque ya se había enfrentado a su peor demonio en su despacho y había sobrevivido. Ana Belén lo miró, y en sus ojos no había sorpresa, sino un profundo entendimiento. Sabía lo que le estaba pidiendo. No era solo un baile, le estaba pidiendo que estuviera a su lado mientras él salía de su tumba y se presentaba de nuevo ante el mundo, no como el viudo eterno, sino como Daniel Ignacio, un hombre dispuesto a vivir. Aceptó con un simple asentimiento, pero en ese gesto se contenía toda la fuerza de la lealtad y el afecto que había crecido entre ellos en el suelo árido de la sombría. La noticia de la decisión de Daniel se extendería por la comarca como un reguero de pólvora, preparando el escenario para un enfrentamiento inevitable. La noche antes de la fiesta, Daniel entró en la habitación de Elena por primera vez en meses. No lo hizo con la devoción de un sacerdote entrando en un templo, sino con la serenidad de un hombre que va a despedirse de un amigo. Se sentó en el borde de la cama y habló en voz baja al retrato del tocador. Le contó todo. Le habló de su culpa, de su dolor y le habló de Ana Belén. Le dijo que ella no había llegado para reemplazarla, sino para enseñarle a respirar de nuevo. Le pidió perdón, no por sentir, sino por haberse castigado tanto tiempo. Y al salir, por primera vez, cerró la puerta con llave, no para sellar un santuario, sino para proteger un recuerdo hermoso y dejarlo descansar en paz. Mientras tanto, en su modesta habitación, Ana Belén preparaba el único vestido decente que poseía, un sencillo traje de color azul oscuro. No sentía miedo ante el juicio de la sociedad que la esperaba. Su vida le había enseñado que los únicos juicios que importan son los que uno emite sobre sí mismo en el silencio de la noche. Se sentía tranquila, lista para estar al lado de un hombre que había tenido el coraje de enfrentarse a sus propios fantasmas. Sabía que la noche siguiente no sería fácil, que las miradas serían cuchillos y los susurros veneno, pero también sabía que, a veces, un solo acto de valentía puede cambiar el curso de una vida, y ella iba a ser testigo de uno. Esa noche, la sombría no durmió. Un aire de expectación, de un cambio inminente y sísmico, recorría los pasillos. Mateo, el capataz, observaba las luces encendidas en la casona con una sonrisa que no se le había visto en años. Los criados cuchicheaban, no con malicia, sino con una mezcla de asombro y esperanza. Por primera vez desde la tragedia, el futuro de la hacienda no parecía una repetición infinita del pasado. Algo nuevo estaba a punto de nacer de las cenizas, algo frágil y poderoso, forjado en el secreto de un despacho y a punto de ser revelado al mundo entero bajo las luces de un salón de baile. Daniel, solo en su despacho, ya sin la presencia opresiva del retrato, tomó un sorbo de brandy. No era para darse valor, sino para brindar en silencio. Brindó por Elena, por el amor que fue, brindó por Ana Belén, por la esperanza que era, y brindó por sí mismo, por el hombre que había decidido dejar de ser un prisionero de su propia historia. Mañana se enfrentaría a la comarca entera, a su familia, a las tradiciones que lo habían mantenido atado,
y lo haría con la cabeza alta, con una mujer a su lado que le había enseñado que la verdadera lealtad a los muertos no es morir con ellos, sino vivir la vida que ellos ya no pueden. La llegada del carruaje de la sombría al paso fue como una nota discordante en una sinfonía perfectamente ensayada. El murmullo de las conversaciones cesó de golpe, las copas de vino quedaron suspendidas a medio camino de los labios y un centenar de pares de ojos se clavaron en la figura de Daniel Ignacio, que descendía con una calma imperturbable. Pero el verdadero sismo se produjo un segundo después, cuando extendió su mano para ayudar a bajar a Ana Belén. El silencio se hizo tan profundo que se podía oír el crepitar de las velas. Ella, con su sencillo vestido azul oscuro, sin joyas ni adornos, caminó a su lado con una dignidad silenciosa que desarmó a los más altivos. No era una sirvienta avergonzada, sino una mujer que conocía su lugar, y en ese momento su lugar era junto a él. El anfitrión, el marqués de Balmaceda, un hombre curtido en las complejidades de la diplomacia social, fue el primero en reaccionar, acercándose a ellos con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. Pero Daniel no le dio tiempo a pronunciar las formalidades. Atravesó el salón con Ana Belén del brazo, ignorando los susurros que se alzaban a su paso como una marea venenosa. Cuando la orquesta comenzó a tocar un vals, se detuvo en el centro de la pista de baile. Ante la mirada atónita de toda la sociedad de la comarca, hizo una leve inclinación y, sin pronunciar palabra, la invitó a bailar. Aquel gesto fue más elocuente que cualquier declaración, más desafiante que cualquier duelo. Era la demolición pública y deliberada del santuario que había construido alrededor de su luto y de las reglas que lo habían mantenido prisionero. Mañana se enfrentaría a la comarca entera, a su familia, a las tradiciones que lo habían mantenido atado, y lo haría con la cabeza alta, con una mujer a su lado que le había enseñado que la verdadera lealtad a los muertos no es morir con ellos, sino vivir la vida que ellos ya no pueden. La llegada del carruaje de la sombría al paso fue como una nota discordante en una sinfonía perfectamente ensayada. El murmullo de las conversaciones cesó de golpe, las copas de vino quedaron suspendidas a medio camino de los labios y un centenar de pares de ojos se clavaron en la figura de Daniel Ignacio, que descendía con una calma imperturbable. Pero el verdadero sismo se produjo un segundo después, cuando extendió su mano para ayudar a bajar a Ana Belén. El silencio se hizo tan profundo que se podía oír el crepitar de las velas. Ella, con su sencillo vestido azul oscuro, sin joyas ni adornos, caminó a su lado con una dignidad silenciosa que desarmó a los más altivos. No era una sirvienta avergonzada, sino una mujer que conocía su lugar, y en ese momento su lugar era junto a él. El anfitrión, el marqués de Balmaceda, un hombre curtido en las complejidades de la diplomacia social, fue el primero en reaccionar, acercándose a ellos con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. Pero Daniel no le dio tiempo a pronunciar las formalidades. Atravesó el salón con Ana Belén del brazo, ignorando los susurros que se alzaban a su paso como una marea venenosa. Cuando la orquesta comenzó a tocar un vals, se detuvo en el centro de la pista de baile. Ante la mirada atónita de toda la sociedad de la comarca, hizo una leve inclinación y, sin pronunciar palabra, la invitó a bailar. Aquel gesto fue más elocuente que cualquier declaración, más desafiante que cualquier duelo. Era la demolición pública y deliberada del santuario que había construido alrededor de su luto y de las reglas que lo habían mantenido prisionero. El baile fue un acto de rebelión silenciosa. Mientras giraban al compás de la música, el mundo exterior, con sus juicios y sus miradas afiladas, dejó de existir. Solo eran dos personas, un hombre y una mujer, que habían encontrado en el otro un refugio contra sus propias tormentas. Él la guiaba con una firmeza que no le conocía, una seguridad que no nacía de la arrogancia, sino de la certeza de haber tomado por fin la decisión correcta. Ella se dejaba llevar, confiando plenamente en él, su rostro sereno una isla de calma en medio del océano de escándalo que los rodeaba. No sonreían, pero en sus ojos había una comunicación profunda, un pacto sellado en el epicentro de un terremoto social que ellos mismos habían provocado y que estaban dispuestos a soportar juntos. La primera en romper el hechizo fue Isabel. Se abrió paso entre la multitud con el rostro congestionado por la furia y la vergüenza.
En cuanto la música terminó, se plantó frente a su hermano. Su voz fue un siseo contenido, una mezcla de incredulidad y desprecio. ¿Has perdido el juicio? ¿Traer a esta mujer aquí? ¿Humillarnos de esta manera? Daniel la miró, y por primera vez Isabel no vio en sus ojos al hermano atormentado al que podía manipular con la culpa. Vio a un extraño, un hombre de una calma glacial que ya no le pertenecía. No estoy humillando a nadie, Isabel, estoy empezando a vivir, y si eso te ofende, el problema es tuyo, no mío. Se giró, ofreció su brazo a Ana Belén y, sin una segunda mirada, la guió hacia la salida, dejando tras de sí un salón enmudecido y el eco de una ruptura familiar definitiva. El viaje de regreso a la sombría transcurrió en un silencio denso, pero no incómodo. Era el silencio que sigue a una gran batalla, cuando el fragor de las armas ha cesado y solo queda la certeza de haber sobrevivido. La luna llena iluminaba los campos y el aire fresco de la noche entraba por la ventanilla del carruaje. No necesitaron hablar de lo ocurrido. El acto en sí había sido toda la conversación que necesitaban. Al llegar a la hacienda, Daniel la acompañó hasta la puerta de sus aposentos. Allí, bajo la luz tenue de un candil, le dio las gracias. No por haberlo acompañado, sino por haberle dado el valor para hacerlo. Fue un momento de una intimidad profunda y serena, el reconocimiento de que su alianza era ya inquebrantable, forjada en el fuego del desafío. A la mañana siguiente, la vida en la sombría comenzó a cambiar de forma tangible. El primer acto de Daniel no fue revisar las cuentas ni ir a los campos. Fue a buscar a Ana Belén, y juntos subieron a la habitación de Elena. Él abrió la puerta que había cerrado con llave 2 noches antes. El aire dentro seguía impregnado de un olor a lavanda y a tiempo detenido. Pero esta vez no entraron como un penitente y una intrusa. Entraron como 2 personas dispuestas a ordenar el pasado para poder construir un futuro. Con un cuidado infinito, comenzaron a guardar las pertenencias de Elena en baúles de madera de cedro. Cada vestido, cada libro, cada objeto era tratado con un respeto reverencial. No estaban borrando un recuerdo, sino dándole un lugar de descanso digno. Fue Ana Belén quien encontró, en el fondo de un joyero, un pequeño diario de cuero con las iniciales de Elena grabadas en oro. Se lo entregó a Daniel sin decir palabra. Él se sentó en el borde de la cama y con manos temblorosas lo abrió. Las páginas estaban llenas de la caligrafía elegante de su esposa. No leyó mucho, solo unas pocas entradas del final. En ellas, Elena no hablaba de su enfermedad con miedo, sino con una extraña lucidez. Escribía sobre su amor por Daniel, sobre su vitalidad, y expresaba un único temor: que si algo le pasaba, él se encerrara en su dolor y olvidara cómo vivir. En la última página, una frase lo golpeó como un rayo. Mi amor por él es tan grande que mi único deseo es que sea feliz, incluso si esa felicidad ya no puede ser conmigo. Aquellas palabras fueron la absolución que ninguna confesión ni ningún perdón ajeno podrían haberle dado. Era la propia Elena, desde el más allá del tiempo, dándole permiso para seguir adelante. Las lágrimas que derramó entonces no fueron de culpa, sino de una gratitud inmensa y liberadora. Cerró el diario y lo guardó en el baúl junto con el resto de los recuerdos. Se levantaron y juntos descolgaron el gran retrato al óleo del tocador. No lo escondieron, lo llevaron al pequeño salón de música, una estancia luminosa y poco transitada, y lo colgaron en un lugar de honor, pero no de culto. Elena pasaba a ser un recuerdo querido, una parte fundamental de la historia de la casa, pero ya no su ancla en el pasado. La transformación de la sombría fue radical y visible. Los postillos de todas las ventanas se abrieron de par en par, inundando de luz los oscuros salones. Se encargaron telas nuevas para las cortinas, de colores claros y tejidos ligeros. El olor a polvo y encierro fue reemplazado por el de la cera de abejas, las flores frescas que Ana Belén colocaba en jarrones y la pintura nueva. El sonido de los martillos y las sierras se convirtió en la banda sonora de la hacienda durante semanas, mientras se reparaban tejados, se pintaban paredes y se restauraban muebles. La casa, que había sido un mausoleo, estaba resucitando,
y cada clavo, cada brochazo, era un acto de afirmación de la vida sobre la muerte. Como era de esperar, la sociedad de la comarca les dio la espalda. Las invitaciones dejaron de llegar, las visitas cesaron, y cuando iban al pueblo, se encontraban con miradas de reprobación y un silencio gélido a su paso. Se convirtieron en parias, el escándalo del que todos hablaban en susurros. Pero aquel ostracismo, que habría destruido a otras personas, a ellos los unió más. Encontraron en su aislamiento una fortaleza inesperada. Su mundo se redujo a los límites de la sombría, pero dentro de esos límites construyeron un universo propio basado en el trabajo compartido, las conversaciones al atardecer en el porche y un afecto que crecía cada día, sin necesidad de la aprobación de nadie. La relación entre ellos evolucionó de forma natural. Las barreras de patrón y empleada se disolvieron, dando paso a una complicidad de iguales. Trabajaban codo a codo en la planificación de las cosechas, en la gestión de la casa, en el diseño del nuevo jardín que Ana Belén estaba creando en el lugar donde antes solo había malas hierbas. Una tarde, mientras plantaban un joven rosal, sus manos se rozaron. Daniel no la apartó. En su lugar, entrelazó sus dedos con los de ella. Un gesto sencillo que lo contenía todo. No hubo una declaración de amor apasionada, no la necesitaron. Su amor se había construido lentamente, en el silencio, la empatía y el respeto mutuo, y era tan sólido y resistente como los viejos olivos que rodeaban la casa. Isabel hizo un último intento desesperado por devolver a su hermano al camino correcto. Se presentó en la sombría, blandiendo la amenaza del deshonor familiar y la posibilidad de iniciar un proceso para declararlo incapacitado para gestionar su patrimonio. Daniel la recibió en su despacho, ahora una estancia luminosa y ordenada, y la escuchó con una paciencia infinita. Cuando ella terminó su diatriba, él simplemente le dijo: «Mi patrimonio es esta tierra y la gente que trabaja en ella. Y mi familia es la mujer que me ha enseñado que el honor no reside en lo que otros piensan de ti, sino en ser fiel a tu propio corazón. Eres mi hermana y siempre te querré, pero no volverás a dictar mi vida». La ruptura fue dolorosa, pero necesaria. El último lazo con el mundo que lo juzgaba acababa de ser cortado. Pasó un año. La sombría floreció como nunca antes. Las cosechas fueron abundantes, la casa se llenó de vida y los jornaleros trabajaban con una lealtad renovada, no por temor, sino por respeto a la pareja que había devuelto la prosperidad a la hacienda. El escándalo se fue apagando, sustituido por la evidencia incontestable de su felicidad y su éxito. Algunas familias de la comarca, las menos prejuiciosas, reanudaron el contacto, movidas por la curiosidad y una admiración a regañadientes. Descubrieron a un Daniel sereno, más sabio, y a una Ana Belén que se había convertido, sin buscarlo, en la verdadera señora de la sombría, no por título, sino por derecho propio, ganado con inteligencia, bondad y una fuerza inquebrantable. La vieja leyenda del viudo eterno fue reemplazada por una nueva. Se empezó a hablar de la sombría como el lugar donde un hombre había vuelto de entre los muertos, no por un milagro, sino por el amor tenaz de una mujer que supo ver la luz que se escondía tras sus sombras. La historia de Daniel y Ana Belén se convirtió en un relato que los abuelos contaban a sus nietos en las noches de invierno, una lección sobre el perdón, las segundas oportunidades y el coraje de elegir la propia felicidad por encima de las convenciones. Su amor no borró el pasado, sino que lo integró, demostrando que se puede honrar a los que se fueron, viviendo plenamente, con el corazón abierto a las nuevas melodías que la vida nos ofrece. Una tarde de otoño, 5 años después de su llegada, Ana Belén y Daniel estaban sentados en el porche, contemplando la puesta de sol sobre los campos de trigo. Un niño de pelo oscuro, de unos 4 años, jugaba a sus pies con una pequeña caja de música de madera de nogal, de la que brotaba una melodía delicada y familiar. Ya no era una nana triste, sino la canción de cuna de un nuevo comienzo. Daniel rodeó los hombros de Ana Belén con su brazo y ella apoyó la cabeza en su pecho. No hablaban, no lo necesitaban. El aire estaba lleno de un silencio pacífico, el sonido de una vida reconstruida, de una felicidad ganada a pulso contra el dolor y el prejuicio. La sombría ya no era sombría, era un
un faro de luz en el corazón de Castilla que demostraba que las heridas más profundas pueden cicatrizar y que un corazón, por muy roto que esté, siempre puede aprender a latir de nuevo. La historia de su amor dejó una marca indeleble en la memoria de aquella tierra, un recordatorio perpetuo de que a veces el acto más valiente no es aferrarse al pasado, sino tener el coraje de dejarlo ir para poder, por fin, volver a casa. Si crees que toda historia de superación merece ser contada y que el coraje de empezar de nuevo es una de las mayores fuerzas del ser humano, por favor comparte este video. No olvides suscribirte para más relatos profundos sobre casos reales que nos enseñan a entender el corazón humano. Y si esta historia te ha conmovido, comenta aquí abajo la palabra renacer. Gracias por escuchar. El legado que Daniel y Ana Belén dejaron en las tierras de Castilla no fue el de una gran historia de amor pasional, de esas que se cantan en los romances de ciego. Fue algo mucho más profundo y por ello mucho más perdurable. Su historia fue la de una reconstrucción. No se trataba de que Ana Belén reemplazara a Elena en un corazón vacío, sino de que le enseñara a Daniel cómo hacer que su corazón, devastado y en ruinas, volviera a ser un lugar habitable. Ella no llenó un hueco, le ayudó a construir cimientos nuevos sobre la tierra sagrada de sus recuerdos, demostrando que el amor que llega después del luto no es una traición al pasado, sino un acto de lealtad a la vida misma. La verdadera sanación, para ambos, no llegó en grandes gestos ni en declaraciones dramáticas, sino en la cadencia lenta y repetitiva de la vida en el campo. Llegó en el acto de hundir las manos en la tierra para plantar un nuevo olivo, en el esfuerzo compartido por salvar una cosecha de la tormenta, en el silencio cómplice mientras veían cambiar las estaciones desde el porche de la casona. El trabajo en la sombría se convirtió en su terapia. Cada surco arado era una herida del pasado que se cerraba, cada fruto recogido era una prueba de que la vida, a pesar de todo, siempre encuentra la manera de florecer. La tierra, que para Daniel había sido un castigo y un recordatorio de su fracaso, se transformó en el lienzo sobre el que pintaron día a día su segunda oportunidad. El vínculo que los unió trascendió el romance. Fue un pacto silencioso de supervivencia, un acuerdo entre dos almas náufragas que decidieron construir una balsa juntas en lugar de ahogarse por separado. Ana Belén nunca le pidió a Daniel que olvidara a Elena. Al contrario, le dio el espacio para recordarla con una nostalgia dulce en lugar de una culpa amarga. Su amor era un amor paciente, un amor que entendía de silencios, que sabía cuándo acercarse y cuándo dar un paso atrás. Era la clase de afecto que no busca poseer, sino acompañar, que no exige, sino que ofrece. Y fue esa generosidad, esa comprensión profunda del dolor ajeno, lo que finalmente desarmó las últimas defensas del corazón de Daniel. Con el tiempo, la leyenda del viudo eterno de la sombría fue muriendo, reemplazada por el relato, contado en voz baja en las tabernas y en los mercados, de la pareja que había desafiado al destino y a las convenciones. El escándalo inicial se transformó en una admiración a regañadientes y, finalmente, en un respeto profundo. Los mismos que los habían juzgado con dureza acabaron viendo en ellos un ejemplo de una fortaleza que no entendían, pero que no podían negar. Su historia se convirtió en una especie de patrimonio inmaterial de la comarca, una prueba de que el honor no reside en guardar las apariencias, sino en la valentía de ser fiel a los dictados del propio corazón, sin importar el precio a pagar. Daniel aprendió a hablar de Elena sin que su voz se quebrara por la culpa. Le contaba a su hijo historias de la mujer que había llenado de rosas el jardín, de su risa, de la melodía que solía cantar. Elena no fue borrada de la historia de la sombría, fue integrada en ella, convertida en un ángel guardián, en el recuerdo fundacional sobre el que se edificó una nueva felicidad. Ana Belén, con su sabiduría serena, entendió que el amor no es una competición. Hizo de la memoria de Elena una presencia benévola en su hogar, demostrando que un corazón es lo suficientemente grande para albergar el amor que fue, el amor que es y el amor que vendrá. La sombría, la propia hacienda, fue el testigo mudo y el principal beneficiario de esta transformación.
El nombre, que una vez fue un reflejo perfecto del alma de su dueño, se convirtió en una dulce ironía. Era el lugar más luminoso de toda la comarca, un oasis de vida y prosperidad donde las puertas siempre estaban abiertas y el sonido de las risas de los niños había reemplazado al silencio opresivo del pasado. La casa y sus habitantes habían sanado juntos en una simbiosis perfecta, demostrando que un hogar no son solo las paredes que lo forman, sino la vida que respira en su interior. En el campo, el tiempo se mide de otra manera, no corre, sino que fluye al ritmo de las estaciones. Y fue ese ritmo lento y sabio el que permitió que una herida tan profunda como la de Daniel pudiera cicatrizar. No se puede apresurar la germinación de una semilla, ni se puede forzar la curación de un alma. Se necesita sol, agua y sobre todo paciencia. La paciencia que Ana Belén tuvo con él, la paciencia que él tuvo que aprender a tener consigo mismo. Su historia es un recordatorio de que las cosas más importantes de la vida, como la tierra misma, requieren tiempo para dar sus mejores frutos. Se cuenta que muchos años después, ya ancianos y rodeados de nietos que corrían por los mismos pasillos que una vez estuvieron sumidos en la penumbra, Daniel y Ana Belén solían sentarse en el porche al atardecer. No hablaban mucho. Sus manos, arrugadas por el tiempo y el trabajo, se buscaban y se entrelazaban, y en ese simple gesto se contenía toda la historia de su vida juntos. Una vida que no había sido fácil, pero que había sido plena, auténtica y valiente. Una vida que demostraba que la verdadera felicidad no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de encontrar la luz incluso en los lugares más oscuros. La pequeña caja de música de madera de nogal pasó de generación en generación, convirtiéndose en una reliquia familiar. Su melodía ya no evocaba la tragedia, sino la resiliencia. Se convirtió en la canción de cuna de los niños de la sombría, un recordatorio musical de que el amor, como la buena música, puede tener notas tristes, pero la composición final puede ser una sinfonía de esperanza. El objeto que había desatado la tormenta se había transformado en el símbolo de la calma que vino después, la prueba de que incluso los recuerdos más dolorosos pueden encontrar un nuevo significado. La historia de su desafío a las rígidas normas sociales dejó una huella sutil pero profunda en la comarca. Aunque nadie lo admitiera abiertamente, su ejemplo abrió una pequeña grieta en la armadura de los prejuicios. Enseñó a la gente que hay formas de vivir el duelo y el amor que no están escritas en ningún manual de etiqueta, y que la autenticidad, aunque al principio sea castigada, a la larga genera un respeto mucho más sólido que la hipocresía. Su amor no cambió el mundo, pero sí cambió su pequeño rincón de él, haciéndolo un poco más compasivo. Isabel, la hermana de Daniel, nunca se reconcilió del todo con él. Permaneció como un fantasma de ese pasado de reglas y apariencias, incapaz de comprender que su hermano no había perdido el honor, sino que había encontrado su alma. Su distanciamiento fue la prueba final de que hay mundos que no pueden coexistir, el mundo de los que juzgan y el mundo de los que viven. Daniel lamentó la pérdida de su hermana, pero nunca se arrepintió de su elección. Había aprendido que a veces, para construir una nueva familia, hay que tener el valor de distanciarse de la que nos impide crecer. El verdadero legado de Daniel y Ana Belén al final no fueron las tierras prósperas ni la hacienda restaurada. Fue una idea, simple pero revolucionaria para su tiempo y su lugar, que todo ser humano tiene derecho a una segunda oportunidad, que el amor no es un recurso limitado que se agota con la primera pérdida, sino una fuente inagotable que puede volver a brotar si se tiene el coraje de cuidar la tierra herida del corazón. Su vida juntos fue la prueba viviente de que el final de una historia puede ser, en realidad, el comienzo de otra aún más hermosa. Su historia se fundió con el paisaje, convirtiéndose en parte del alma de aquella tierra. Se dice que en las noches de viento, si uno escucha con atención entre los olivos centenarios de la sombría, todavía se puede oír el eco lejano de una melodía, la de una pequeña caja de música. Es un recordatorio de que el campo guarda las historias que de verdad importan, las que hablan de dolor, de perdón y de la capacidad inagotable del ser humano para volver a empezar. Historias que el tiempo no borra, porque están escritas en la propia tierra. Y así, la memoria de Daniel y Ana Belén perdura,
no en lápidas de mármol, sino en la vida que sigue floreciendo en la sombría. Su amor fue un faro que demostró que, incluso después de la noche más oscura, el sol siempre vuelve a salir, y que un corazón, por muy roto que esté, siempre puede encontrar el camino de vuelta a casa, sobre todo cuando hay alguien esperándote en el porche para compartir contigo el silencio del atardecer. Si crees que cada vida es un camino que merece ser recorrido hasta el final, con todas sus sombras y sus luces, por favor comparte este relato. No olvides suscribirte para seguir descubriendo historias que nos recuerdan la increíble fuerza del espíritu humano. Y si este viaje te ha tocado el alma, comenta aquí abajo la palabra camino. Gracias por haber llegado hasta aquí.